Seguimos en ProAgro y ahora queremos actualizar datos sobre el clima, sumamente importante para todo el sector productivo, y para ello ya nos acompaña vía telefónica el señor Eduardo Mingo de la Dirección de Meteorología, quien nos va a brindar detalles sobre este tema. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido a ProAgro. Muy buenos días, Séfora, buenos días a la amable audiencia. Un gusto siempre compartir con ustedes. Eduardo, ya llegamos a hablar contigo en varias ocasiones. Hablábamos la última vez de que se venía el veranillo de San Juan atrasado y lo tuvimos. Ahora queremos saber cuáles son esas perspectivas que tenemos para el clima en los próximos días. Se habla de que viene un frente frío. ¿Qué vamos a tener? Bien, en líneas generales, este veranillo da una pausa, y hablo de pausa porque sí hay un cambio, pero aparentemente unos 3 o 4 días nada más. Es probable que vuelva el viento del noreste a inicios de la siguiente semana. Entonces, a partir de mañana, la señal es un frente frío de alcanzar nuestro territorio ya al final de la tarde, entrada a la noche, inclusive aquí en Capital, ya con viento sur en sus primeras instancias, un aumento de nubosidad y por supuesto algunas gotas. La lluvia no se la ve de mucha acumulación, ¿verdad? En realidad más típica de la temporada. De repente entre 15 y 25 milímetros, donde haya mayor precipitación, que podría ser el sector sur-sureste de la región oriental. Empieza algo en Ñembucú, pero va más hacia Misiones y Itapúa, aparte de Casa, Pamacená, y moviéndose después Alto Paraná, Caguazú y algo de Canindeyú. Entonces, esos sectores deberían tener algún impacto un poco mayor o de mayor cantidad de lluvias, y en ese valor que estamos hablando. Luego, el mismo jueves, ese viento sur va a generar sensaciones térmicas muy, muy bajas. Estamos hablando de temperaturas mínimas previstas para el mismo jueves, que en realidad se van a registrar recién a la noche del jueves. O sea, todo el jueves va a haber transporte de aire frío. Empezaríamos el día con 14, 13 grados y podemos terminar con el 9, 10 nada más. Ese jueves, aclaro que ese jueves es el día que podría suceder eso. Sin embargo, ya viernes, sábado, incluso parte del domingo podría amanecer bastante frío. Las mínimas previstas para capital, centro, sur, este de la región oriental, incluso sur de nuestra región occidental, hablan allá por el jueves mismo a la noche por debajo de 10 grados, el viernes también 6, 7 grados nada más, y lo mismo sábado y probablemente el domingo. Entonces van a ser 3 o 4 días de amaneceres fríos, días bastante más cálidos con presencia de sol, era cálido en el sentido de 20, 18, 20 grados la máxima prevista. Y hacia inicio de la siguiente semana, sobre todo la semana laboral, nuevamente tenemos probabilidad de que el viento empiece a soplar del noreste. Entonces vamos a tener un altibajo, por decir así, en estos días, cerrando esta semana y volviendo la siguiente. Entonces bastante variabilidad. Eduardo, y con respecto al frío que se viene, que ya lo estabas mencionando, hace unas semanas tuvimos heladas bastante pronunciadas que afectó principalmente al sector productivo. ¿Se puede hablar de alguna perspectiva de que vengan nuevamente estas heladas o solamente estas temperaturas bajas? Con este evento estamos rayando la posibilidad. No está, o sea, está presente, pero no es muy alta esa probabilidad. Pero sí, antes de terminar julio vamos a tener algún evento que llegue otra vez a 0 grados, nuestra mínima. Entonces sí, hay probabilidad de heladas, pero aparentemente con este todavía no, de esta semana, pero sí uno antes de que termine julio. Y con respecto a las lluvias, hablábamos al inicio del mes de que se podrían llegar a registrar déficit en lluvias, pero entonces van a haber lluvias este mes. Van a ver, y así como va, de todos modos, si el jueves se manifiesta alguna lluvia, evidentemente ya estamos el 16, 17, entonces la primera quincena ya es tierra bastante seca. Entonces lo que llueva ahora es probable que recupere algo, pero podemos mantener ese perfil de déficit, especialmente en nuestro Chaco, porque allí la probabilidad está muy baja incluso con este evento. Justamente te iba a consultar, Eduardo, sobre el Chaco, porque este año tuvimos bastante lluvia
en esa zona del país y quería consultarse sobre cuáles son esas perspectivas para esa zona en los próximos meses. Bueno, julio todavía nos va a traer, como les decía, algún otro frente frío que sí puede generar algunas precipitaciones para el Chaco, especialmente allá por el 23 de julio, ¿verdad? Eso es la siguiente semana, miércoles. Hay un evento nuevamente, entonces ahí se prevé alguna lluvia, por lo menos unos 15, 20 milímetros. Y luego hay otra vez una pausa importante cerrando el mes. Insisto, puede estar medio normal, entre comillas, ¿verdad? Y algún punto muy deficitario. Después sí deberíamos estar esperando expectantes. Normalmente agosto, al final de agosto al menos ya empiezan los procesos de transición hacia lo que es la primavera. Hablo de transición, ¿verdad? No quiero confundir acá porque recordarán que siempre la pregunta es, pero el 21 de septiembre o el 22 de septiembre, esa es una condición astronómica, ¿verdad? De cómo estamos con respecto al Sol, pero la atmósfera a veces reconoce hitos de transición. Hay veces que se atrasan esos hitos o se adelantan, y recordarán que agosto tenemos el 30 de agosto la famosa tormenta de Santa Rosa, que es un hito atmosférico muy importante para que la atmósfera entienda o nos dé a entender de todos modos a los seres humanos de que ya está en transición hacia la primavera. Entonces esperamos que fines de agosto al menos empiece ese proceso. Y con respecto a las zonas productivas, Eduardo, nosotros estamos enfocados en todo lo que es el sector agrícola de nuestro país y venimos haciendo el seguimiento. ¿Cuáles son, digo bien, esas zonas agrícolas que podrían ser afectadas por este clima también para que los productores puedan tener en cuenta y hacer los preparativos necesarios para tratar de paliar los efectos justamente del clima, principalmente de las heladas? Sí, el perfil que a hoy nos está mostrando la atmósfera con las herramientas que tenemos es que todo el territorio nacional nuevamente va a ser afectado por eventos de enfriamiento importantes. En líneas generales, sí, las heladas normalmente suelen ser más, vamos a decir así, más típicas en el sur de ambas regiones, el sur del departamento de Boquerón, Presidente Ayes, Soreña, Bucú, Misiones, Tapúa, parte de Paraguarí, donde hay altura. También suele darse en la zona de Amambay, Canindeyú, porque saben que si tenemos en superficie le decimos acá bien próxima, nosotros tenemos temperaturas por debajo de 5 grados, por ejemplo, las mínimas, allí en el cerro, un poco más arriba, evidentemente la temperatura es más baja. Entonces, las zonas de serranía normalmente también son bastante particulares en el ámbito de las temperaturas. Eso trasladado, por ejemplo, al sur de Brasil, donde están esas serranías que suelen tener a veces incluso en verano temperaturas negativas. Entonces, para tener en cuenta que también la geografía da puntos álgidos para tener en cuenta. Entonces, es probable que los eventos que todavía nos quedan de heladas, sobre todo, afecten todo el territorio nacional. En valores de 0 grados sí estoy hablando, pero recuerden que hay cultivos que a 2 o 3 grados ya sufren el impacto. Entonces, todavía nos queda un poco de invierno para eso. Eduardo, aprovechando esta conversación contigo en las semanas que pasaron, justamente tuvimos estas heladas y estuvimos conversando con varios productores. Algunos hablaban de una helada tempranera, otros hablaban de que se esperaban, pero que hace años no tenían este impacto, este tipo de heladas. ¿Lo que registramos en los días anteriores es algo normal o fueron heladas tempraneras? Bueno, nosotros lo que sí marcamos hito en junio, valores de temperatura que rompieron récords de un día, y justamente el día de San Juan, era el 24 de junio, 10 de nuestras estaciones marcaron un récord que no teníamos desde 1987. Entonces sí, hay un plazo bastante extenso de estos valores extremos que no teníamos, ¿verdad? 87, imagínense, estamos hablando de 30, casi 30 años, ¿verdad? Es un tiempo bastante largo de, como dicen los productores, tal vez el costumbrismo que ya se perdió.
pasa a ser un ambiente más cálido en los últimos 15, 20 años fácilmente. Y al romper récords, ahí es donde se nota, ¿verdad?, que sí, evidentemente hay una recurrencia de algunos valores. No siempre ya son los mismos, se van rompiendo incluso récords, pero son días. No hay una extensión demasiado prolongada. Entonces sí era un poco más típico de julio, porque tuvimos prácticamente los inicios de julio del tema de las heladas. Julio siempre fue climatológicamente el mes más frío del año, y entonces lo de tempranero sí se refiere probablemente a lo de junio, que sí tuvimos valores incluso rompiendo récords. Eduardo, ahora en resumen también para que los televidentes puedan entender y tener en cuenta también, desde mañana entonces ya empezamos a sacar nuevamente los abrigos y ya nos preparamos para esas temperaturas bajas. Sí, lo ideal es que la gente que tenga o que tengamos que salir a trabajar mañana ya tengamos a mano algún tipo de rompeviento, algún tipo de abrigo, porque probablemente al volver a la tardecita ya tengamos viento sur afectando el territorio nacional. Entonces empieza bien entrada la tarde, noche, el giro del viento, y bueno, eso normalmente enferma bastante. La gente sale no preparada a la mañana porque va a hacer calor al amanecer, o sea, una temperatura igual a la de hoy, en realidad va a estar templadito, y queremos salir con manga de remera, como te decía antes, una manga corta. Pero por favor prepararse para ello, y en el ámbito del sector productivo también evidentemente entender de que seguramente algunos procesos con ese viento sur que puede estar moderado al final del día de mañana, y sobre todo el día jueves, todo el día jueves con alguna llovizna puede tener una afectación. Eduardo, desde ProAero te agradecemos muchísimo este contacto telefónico y ya tenemos en cuenta esta información y vamos a estar haciendo también un seguimiento de cómo se va desarrollando este clima y cómo va impactando también en el sector productivo principalmente. Excelente, muy agradecido por el contacto, siempre a las órdenes acá, y es muy importante que siempre hagamos eso que estás comentando, Séfora, que es seguirle los pasos. No tenemos que quedarnos con lo último, como que ayer o la semana pasada dijeron esto y no se cumple, porque la variabilidad a hoy nos está dando toda esta condición de tener que estar detrás, ¿verdad? Para eso estamos los servicios meteorológicos, y no duden en contactar, por favor, un gusto siempre.